Bienvenidos a Shantirene, yo soy Irene. Hoy os traigo la segunda parte de la Navidad de origami. Si os habéis perdido la primera, ¿a qué estáis esperando? Por aquí tenéis el enlace. En esta segunda parte os muestro cómo hacer otras figuras de origami, incluyendo una guirnalda con luces. Y una idea muy simple para hacer un árbol de Navidad minimalista estilo nórdico, donde podemos colgar los adornos que aprendimos a hacer en el vídeo anterior. ¿Os apetece verlo? ¿Me acompañáis? Vamos a empezar con la guirnalda de origami, hecha de figuras con forma de copo de nieve. Empezamos doblando el folio todo lo posible hasta obtener una tira larga de un ancho de 2,5 centímetros. Esto teniendo en cuenta que quieras hacer una figura del mismo tamaño que la mía, claro. De ahí voy recortando rectángulos iguales. De cada rectángulo que he cortado me sale una tira con muchos rectángulos y ahí los voy cortando de 2 en 2. En total tengo 7 piezas que están dobladas por la mitad como un libro. Ahora voy a pegarlas por este lado, de arriba a abajo y por abajo, de manera que quedará cerrado como un sobre, quedando la parte de arriba abierta. Ahora pondré una línea de pegamento de arriba a abajo y otra abajo del todo. Recordemos que la parte de arriba es la que está abierta. A continuación colocaré encima otro papelito teniendo cuidado de que una vez más la parte de arriba sea la que está abierta. Y así seguiré con todos los papelitos. Nos ha quedado este montoncito y ahora lo que haré será diseñar cómo vamos a recortar lo que será la forma de nuestra estrella o copo de nieve. Lo primero que haremos será marcar el centro de nuestro rectángulo para que el diseño quede simétrico. Ahora podríamos dibujar simplemente un pico y sería más fácil, pero yo le voy a dar una forma redondeada. Lo siguiente es recortarlo con mucho cuidado. Lo abrimos muy cuidadosamente, pues puede que algunas hojas hayan quedado mal pegadas. Es mejor dejar que seque bien antes de tirar. Si vemos que no nos cierra bien, podemos cortar de abajo todo lo que sobre. Ya solo queda cerrar los extremos y tenemos nuestro copo de nieve hecho. Ya tengo aquí unas cuantas preparadas para hacer la guirnalda. Yo le voy a colocar una cuerda de yute y para fijarla bien la pegaré con silicona caliente. Podríamos optar por colocar en lugar de esto una cuerda de luces de estas que ya venden listas para Navidad. Yo he preferido dejarla así más sencilla y colocar las luces aparte por si en algún momento quiero quitarlas. Yo coloqué este alambre de luces que funciona con baterías. Os lo recomiendo porque aparte de que las luces quedan muy finas porque la bombilla es súper pequeña, al ser un alambre puede doblarse y engancharlo fácilmente en cualquier sitio dándole la forma deseada. Por si os interesa, lo compré en AliExpress por aproximadamente €1.
Os dejo el enlace en la cajita de descripción. Ahora vamos a ver unos árboles de origami que están muy de moda para decorar. Como siempre los diseño a mano alzada y voy a hacer dos tamaños diferentes. Al montar el árbol me he dado cuenta de que esta forma de pico arriba del todo no queda tan bien, así que más adelante corregiré el diseño. Luego veréis la diferencia. Al igual que en el vídeo anterior podéis encontrar las plantillas para descargaros gratuitamente en la cajita de descripción. Este árbol está hecho con diseño de nido de abeja, por lo que el proceso es igual que el de las bolas que os enseñé en la parte número 1, por lo que no me voy a entretener mucho en la explicación. Si no habéis visto el vídeo anterior, os dejo por aquí el enlace. Estos arbolitos los haré con papel craft. Como veis, por aquí arriba ha quedado un poquito separado. Lo pegaré con cola, pero la solución es hacer el diseño más redondeado en la cima. Lo veremos ahora en el siguiente árbol, el cual voy a hacer de un tamaño un poquito más pequeño. Así quedaron los arbolitos, pero ahora me apetece hacer una pequeña decoración con ellos para adornar una mesa. Se me ha ocurrido que voy a empezar customizando unas velas de té, las típicas que seguro todos tenemos en casa. Va a ser tan sencillo como pegarles una cuerda de yute y lo haré con silicona caliente. Voy a hacer también una base con la misma cuerda de yute para apoyar el árbol pequeño y que de esa manera haga un poco de juego con las velas. Finalmente, con el mismo material voy a hacer un adorno para poner en la cima del árbol grande. Voy a empezar construyendo mi árbol con dos ramas que cogí de mi jardín. Las junté de manera que quedase una forma lo más estética posible, colocándolas en una maceta de barro y las sujeté formando una base con papel.
La verdad es que me gusta bastante la forma en la que quedaron estas ramas, aunque encontrar la perfección cuando se trata de naturaleza es muy complicado, pero creo que todo tiene un posible arreglo. Como se ve por aquí, hay una rama muy larga y recta que sobresale bastante del conjunto. Aparte de molestar, no es muy útil ya que queda muy baja, así que lo que haré será, en primer lugar, cortarla. Pero no me voy a deshacer de ella. Como esa rama es bastante larga y gruesa, me apetece aprovecharla, así que le buscaré un hueco en mi árbol donde quede más estética, y lo que haré será pegarla con silicona caliente. Ahora sí, creo que mi árbol está listo para decorar. Le colocaré algunas de las bolas de origami que hice en el vídeo anterior. Creo que así queda un árbol muy minimalista con un toque nórdico que a mí me encanta, aunque tampoco le irán mal unas lucecitas. El ambiente que crea es súper acogedor y a mí me inspira mucha paz. ¿Qué os ha parecido la idea? A mí me ha encantado. Si os apetece ver más ideas de este estilo, déjamelo en comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte dándole a la campanita, darle like al vídeo y compartirlo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.